La iglesia y convento de San Francisco, ubicada en el centro histórico de Quito, frente a la plaza del mismo nombre, es considerada una joya arquitectónica. Los primeros en establecerse en esta zona fueron los frailes franciscanos. El arquitecto Fray Jodoco Rique comenzó la construcción alrededor del año de 1537 en terrenos aledaños. A principio se llamó Convento de San Pablo, pero posteriormente adquirió el nombre de San Francisco en honor al patrono de la Orden San Francisco de Asís. Este complejo arquitectónico incluye plaza, iglesia y convento. Fue culminada en el año de 1680, es decir, tardó casi 150 años en levantarse. Sus raíces son intrigantes, pues la iglesia se construyó sobre el palacio de Huayna Cápac, uno de los gobernantes del Imperio Inca, donde también se lo consideraba como un templo ceremonial para la sociedad precolombina. La fachada empieza desde la plaza de San Francisco, una de las más grandes de Quito, construida en el año de 1550, con una planicie de piedra volcánica. Algo ícono de esta plaza es que antes de la llegada de los franciscanos funcionó como un mercado popular en donde los indígenas realizaban el intercambio de productos. A este se lo conocía como tianguis o marucancha. Era un punto de abastecimiento de agua para la ciudad, construido por un sistema de canales que conducían el líquido hacia una pila central y era transportado hasta las casas de grandes vasijas por los aguateros. Durante la presidencia de Gabriel García Moreno, la Plaza de San Francisco fue convertida nuevamente en un mercado que tiempo después se trasladó a la vecina Plaza de Santa Clara. A inicios del siglo XX, la plaza se transformó en un jardín al estilo francés hasta 1930, cuando ésta se adoquinó en su totalidad con piedra volcánica. La pileta central fue retirada y enviada a Calacalí. En su lugar se levantó el monumento a Federico González Suárez. Esta fue retirada en 1980 y colocada en la Plaza Chica, dejando la Plaza de San Francisco como un espacio usado para encuentros sociales y culturales. Actualmente debajo de la plaza se encuentra una de las paradas del metro de Quito. La escalera cóncavo-convexa que comunica la plaza con la iglesia resalta su simetría, paredes blancas dominadas por sus campanarios gemelos, reconstruidos debido a que antiguamente eran dos torres monumentales que en el año de 1868 se vinieron al suelo en el terremoto que destruyó a Ibarra. A este complejo se lo considera como un parque de diversiones católico, pues abarca una iglesia, dos capillas, un museo de arte, patios, huertas, catatumbas, una cancha de fútbol e incluso una antigua fábrica de cerveza. Esto es solo una imagen de afuera, pues dentro de la iglesia se encuentran más de 3.500 obras de arte colonial, múltiples manifestaciones artísticas y variadas técnicas correspondientes a la escuela quiteña. Atractivos como el altar mayor, las capillas laterales y el púlpito son parte de esta excepcional belleza. Plaza Santo Domingo. Al principio, esta plaza solo era un canchón de tierra como sucedía con otras plazas y parques que se ubicaban en el centro histórico de Quito. Se conoce que era la entrada a la ciudad de las personas que venían desde el sur. La edificación principal de la plaza es la iglesia que lleva el mismo nombre, y la construcción se inició por el año de 1581. Este lugar lo utilizaban para el mercado indígena. A finales del siglo XIX se colocó la estatua del libertador Antonio José de Sucre, y por este motivo la plaza fue conocida por mucho tiempo como Plaza Sucre. La estatua aún continúa allí. Entre los elementos que destaca el complejo católico consta el arco sobre la calle Rocafuerte. La plaza de Santo Domingo lucía engalanada un gran arco de triunfo en la esquina de las calles de Guayaquil y Bolívar, construido en madera y adornado con flores, telas y banderas. El perímetro inmediato de la estatua se encontraba rodeado de un cerramiento bajo de hierro forjado, junto un estado para que Francisco Andrade Marín, presidente del Consejo de Cabildo, diera el respectivo discurso inaugural. Los balcones de las mansiones que rodean la plaza también estaban y presentaban flores y banderas. Convento de Santo Domingo.
Transcurridos los 6 años de fundación de Quito y ya realizada la distribución de los solares entre los conquistadores y comunidades religiosas, se registran en las actas del Cabildo que el 1 de junio de 1541 el padre Fray Gregorio Sarazo obtiene el Cabildo un sitio para la edificación del convento en la explanada, hoy conocida como la Loma Grande. 20 años más tarde es asignado a Quito el padre Fray Jerónimo de Cervantes, asignándole la administración del convento hasta 1565, cercando todo el contorno cedido por el Cabildo, organizando la economía de la comunidad e iniciando la construcción del claustro principal. La construcción, que recién empieza, es de lo más sencillo de la tierra y paja, y obteniendo del Cabildo más solares para huertas. Años después se funda la Cofradía del Rosario, poniendo a la cabeza como mayordomo a don Pedro Bedón de Agüero, padre de futuro dominico del mismo nombre. El actual convento de Santo Domingo es una obra planificada y ejecutada en sus inicios por el alarife extremeño Francisco Becerra, quien es el principal representante del Renacimiento en Latinoamérica, constructor de importantes iglesias en México, Lima, Quito y Cusco. Constituye la culminación del proceso que establece la funcionalidad arquitectónica basada en el acontecimiento para la predicación del Evangelio. Debido a la pandemia, el mundo se ha quedado confinado y ya no podemos visitar estos espacios como lo hacíamos en la normalidad. Ahora nosotros tenemos que esperar y adaptarnos a las nuevas medidas de seguridad que se toman ante las iglesias. Estas reliquias que nosotros tenemos en el centro histórico no se van a ninguna parte, así que tienes que esperar y tratar de evitar el máximo contagio de esta pandemia. Así que tienes que tener todas las medidas de seguridad, lavarte las manos, respetar los 2 metros de distancia de cada persona, utilizar mascarilla y, muy importante, quédate en casa. Uno de los principales atractivos turísticos que posee el centro histórico de Quito, siendo el más visitado, es la iglesia de la Compañía de Jesús. Su construcción inicia en el año de 1605, finaliza en 1765. Este proceso duró 160 años. Es un templo donde predomina el estilo barroco con una gran ornamentación interna, además del estilo neoclásico, mudéjar, árabe y persa. Los materiales utilizados fueron piedra volcánica, madera, ladrillos y cubierta en su mayoría con láminas de pan de oro. Es una de las mayores atracciones turísticas que posee Quito. El centro histórico de la ciudad de Quito se encuentra en una masiva contaminación debido a la actual pandemia, el COVID-19. Muchas personas no acatan las precauciones requeridas y arrojan mascarillas, guantes quirúrgicos y la basura común. Por este motivo, cada vez que visites el centro histórico, procura guardar la basura que generes y arrójala en los lugares designados. O para mayor seguridad, llévala hasta tu hogar. De esta manera se logrará conservar el patrimonio cultural y natural de los quiteños. Como recomendaciones generales, si piensas visitar el centro histórico, te sugerimos lavarte las manos con agua y jabón frecuentemente. Usar desinfectante de manos a base de alcohol. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con la parte interior del codo. Mantener 1 metro de distancia con las demás personas. Si piensas dirigirte hacia el centro histórico en transporte público, debes llevar contigo alcohol, desinfectante y usarlo cuando te subas al mismo. Evita tocarte los ojos, nariz o boca. Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, busca asesoramiento médico y evita aglomeraciones. Para una futura apertura de los atractivos turísticos del centro histórico, seguir las medidas de bioseguridad que se planteen. Plaza de la Independencia, también conocida como la Plaza Grande, Plaza Mayor, porque aquí se concentran los poderes más importantes de una nación. El gubernamental, más conocido como el Palacio de Carondelet, el municipal, el único moderno del centro histórico de Quito, los eclesiásticos, que son el Palacio Arzobispal y la Catedral Primada de Quito, y el monumento a los próceres por el primer grito de la independencia. Actualmente contamos con árboles de aropo, con flores rosadas, árboles mangolia,
considerados como patrimonios de la ciudad. Hoy en día la plaza está prácticamente vacía por el miedo del contagio del COVID-19, pero muy pronto disfrutarás de sus maravillas, como el paisaje, su herencia cultural y natural. También apreciar en toda su complejidad la cantidad de gente que forma parte de ella día a día, llena de riquezas y misterios. Echemos una vista al pasado. En sus inicios, en el siglo XVI, era una simple explanada en donde se encontraba una pileta de piedra, la cual era llenada con agua que bajaba del volcán Pichincha, la cual servía como abasto para los cargadores de agua que vendían de puerta en puerta este líquido vital. Con el transcurso del tiempo fue cambiando, los alrededores de la cual se levantó una improvisada plaza de toros para celebrar algunas festividades ofrecidas por el Cabildo en nombre de la corona española en la actual Plaza Grande. A finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, la Plaza Grande, que durante la colonia fue una simple explanada, fue convertida en un jardín de estilo francés, con unas rejas que la rodeaban y varios portones en los costados. Esta fue iniciativa del presidente Gabriel García Moreno. En el año de 1903, el presidente Eloy Alfaro ordenó la construcción de un monumento para conmemorar el centenario del primer grito de la independencia, que fue dado el 10 de agosto de 1809. Fue inaugurado como acto público el Monumento a la Independencia, por el cual actualmente lleva el nombre de Plaza de la Independencia. Actualmente la Plaza Grande es un punto de encuentro tanto de historia, cultura y arte para los quiteños, el cual se ha visto mermado por la llegada del COVID. Para volver a visitar este lugar tan tradicional, debe seguir las siguientes medidas de seguridad. Lavarse las manos con agua y jabón. Usar desinfectante de manos como el alcohol. Al toser o al estornudar, cubrirse la nariz con el codo. Mantenerse 1 metro de distancia de las personas. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Si comienzas a sentir los síntomas, acude rápidamente a un doctor. Cuida de ti y de tu familia. Es responsabilidad tuya quedarte en casa para volver a activar el turismo en nuestro Quito patrimonial. El Teatro Nacional Sucre fue conocido a mediados del siglo XVI como la Plaza de los Carniceros, ya que a su alrededor se encontraban varias despensas de este tipo. En 1670 a 1672, la plaza que se encontraba enfrente del edificio se la utilizaba para realizar las famosas corridas de toros los días sábados. En 1786 se construye en este espacio la primera plaza de toros de la ciudad. Años más tarde, en 1867, la nueva República del Ecuador invita a municipales de todo el país para que construyan teatros en sus jurisdicciones. Es así como en 1877 se construye el primer teatro de la ciudad, que además incluye una plaza abierta. El Teatro Nacional Sucre comienza a finales del siglo XIX por María de Ventimilla, sobrina del presidente Ignacio de Ventimilla. En el año de 1879 termina en su totalidad y su apertura se realiza el 25 de noviembre de 1886. Este es llamado en honor al mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. En sí, el Teatro Sucre es uno de los más antiguos teatros de ópera de Sudamérica y de la ciudad de Quito, además del más prestigioso teatro del Ecuador. La estrategia de contingencia del COVID-19 realizará seguimiento a todas las personas contagiadas en su entorno. Los puntos triviales solo atenderán a quienes tengan sospechas de contagio. La iglesia de la Basílica del Voto Nacional o Consagración de Jesús. Esta se encuentra entre las calles Venezuela, Carchi, junto al convento de los Padres Óblatos en el centro histórico de Quito. Esta surgió de la idea de construir un monumento como perpetuo recuerdo de la consagración de la República del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús.
Esto fue planteado por el padre Julio Matovelle, quien fue diputado de la República en el año 1883. Quien realizó esta obra fue el arquitecto francés Emilio Taylor. Realizó sus planos en 1890 y 1896, quien inspirado en la Catedral Parísima de Notre Dame de París. Esta obra fue planeada originalmente en el sector del Belén, al norte del Parque de la Alameda. En 1884, la convención designó comprar unos terrenos ubicados en esta zona, pero luego de los estudios realizados, se determinó que el suelo no era sólido para construir esta majestuosa iglesia. Aunque aún faltan detalles decorativos, se puede decir que la estructura, tal como la conocemos hoy, fue terminada en el año de 1924. Esta fue bendecida por el Papa Juan Pablo II el 30 de enero de 1985, aunque fue consagrada e inaugurada oficialmente el 12 de julio de 1988. Esta iglesia tiene un estilo neogótico y es una de las más representativas del continente americano. Tiene 7 puertas de ingreso, de las cuales se encuentran distribuidas. 3 están en la fachada y 4 son laterales. Este templo religioso debería tener gárgolas como en otras iglesias góticas, pero aquí encontramos el animal emblemático del Ecuador, que es el cóndor. Sus torres laterales tienen 115 metros de altura. También presenta una planta de cruz latina con una nave central de 140 metros de largo por 35 de ancho y 30 de altura. 2 naves laterales de 12 metros de ancho y 20 de altura que se unen detrás del ábside. En la parte externa, las figuras mitológicas fueron reemplazadas por animales endémicos del Ecuador. Esta parte de decoración se utiliza para canalizar el agua que produce la lluvia, aunque a la gente le produce miedo. Ubicamos bajo la basílica y con acceso desde el lado occidental se encuentra un sencillo elegante panteón nacional para los jefes de estado ecuatorianos, aunque no todos se encuentran sepultados en este sitio, sino únicamente 4, como Andrés Córdoba, Camilo Ponce Enríquez, Mario Suárez Ventimilla y Antonio Flores Gijón. En sí, la construcción de este panteón obedece a una visita que fue realizada por el padre Matovelle a la cripta real del monasterio en Escorial, donde descansan los restos de los reyes, reinas e infantes de España, y empezó 5 años después del templo, siendo terminado por el padre Rigoberto Correa. La cripta está conformada por 50 tumbas de mármol francés para cuerpos y 150 para cenizas, todas con lápidas que ostentan el escudo del Ecuador bañado en oro. Desde el año 2002 existe una ceremonia que dispone el descanso eterno de los restos mortales de los jefes de estado en este sitio. Salvo expresa la voluntad previa del fallecido o sus herederos para enterrarlo en otro lugar. En fin, hay ciertas creencias populares que cuentan que el día en que se termine de construir la basílica se acabará el mundo, o el Ecuador desaparecerá como un estado libre y soberano. En estos tiempos, este sitio ha reabierto sus puertas, con sus debidas precauciones, como el uso de mascarillas obligatoriamente, el distanciamiento social, usando también gel antibacterial y además trajes de bioseguridad, logrando adaptarse a la situación en esta emergencia sanitaria en la que nos encontramos, para no privarnos de visitarla. Te recomendamos seguir estas normas de bioseguridad si deseas asistir a este lugar, así cuidamos de ti y de nosotros.